Un profesor economista tenía la idea no tan brillante de que sin conocer mucho de México podría venir aquí y hacer una etnografía de lo que se llamaría antropología económica con un grupo de sus estudiantes que eran dos mujeres que venían de una universidad de mujeres y un amigo suyo que era venezolano. Y yo, que como yo había estado en Vicos, yo era muy experimentado en trabajo de campo y hablaba un perfecto inglés y algo de español. Y así aterricé en México. Así aterricé en México, en un pueblo de los pueblos lacustres de Michoacán, del lago de Pátzcuaro. Y allá hablaban un perfecto purépecha. Su familiaridad con extranjeros estaba definido por una escuela que había allá de UNESCO, que se llama todavía CREFAL, y era una experiencia extraordinaria. Y como consecuencia de esto conocí al general Lázaro Cárdenas, que Cárdenas tenía mucho afecto con esta comunidad, lazos personales. Muchos de los miembros de esta comunidad habían sido soldados en la Revolución. Y el jefe de la familia donde yo estaba impuesto había sido soldado raso bajo el mando del general en los años 10, en la segunda decenio durante la guerra revolucionaria, y fue muy interesante. Y de hecho definiría mi vida. El general me ofreció que si yo quisiera, yo pudiera trabajar con él. Pasamos muchas horas juntos en 62 y él fue muy generoso con su tiempo, sus pensamientos y de presentarme con alguna de la gente más valiosa de Michoacán. Y regresé a México en 1964 para hacer mi tesis doctoral con una tesis que estaba orientada básicamente a tratar de entender la obra del general Cárdenas como impulsor del desarrollo, de cuestionar si el desarrollo desde arriba, desde el Estado, podría funcionar y cómo se podría transformar una sociedad. El general decidió que con nuestro trabajo, él me dejaría cuestionarlo completamente. Y me acuerdo muy bien porque la última conversación que tuve con el general antes que muriera, se planteara la pregunta, ¿por qué usted fracasó? Pues obviamente eso le sorprendió. Yo le dije, pues Michoacán en aquel entonces era el quinto estado más pobre de la República, sigue siendo. Es un estado de mucha biodiversidad, de mucha diversidad étnica, y es un estado muy pobre y con mucha violencia.
Y me llevó en un viaje que en aquel entonces pues era en un citado de 5 días, a caballo, sin escolta, entre los campesinos, y me dijo, usted puede hacer lo que quiere con preguntarles a ellos y preguntarles si yo fracasé. Después de 5 días, pues, de este viaje terminé la tesis doctoral y escribo un ensayo y un libro que se hizo famosísimo y que se hizo libro de texto, que se llama ¿Quiénes son los beneficiarios del desarrollo regional? Y pues eso realmente marcó todo el resto de mi historia, porque este ensayo responde directamente que lo que estaba pasando en México, como estaba pasando en todo el mundo, es que los que tienen robaron, siguen robando, apropiándose de todos los beneficios del Estado y dejan las migajas a través del famoso proceso de goteo para los campesinos. En aquel entonces el ensayo hizo muchas olas en América Latina y era muy congruente con el pensamiento cepalino del estructuralismo, y el general me mandó con Raúl Prebisch para ver eso, y Raúl Prebisch me mandó con Samir Amin en Dakar, Senegal. Samir Amin era un líder intelectual, político, y también fue muy generoso conmigo en su momento. Terminé mi doctorado y en el proceso me volví maestro en la Escuela Nacional de Antropología, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la UNAM. Y di clases porque yo era en aquel entonces el único doctorado en economía en el país. Y formamos en aquel entonces también el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México junto con Víctor Urquidi. Yo no había tomado tanta la decisión de volverme mexicano en aquel entonces, pero era muy claro que yo tenía, como quien dice, una vocación, y me quedé aquí.